Para empezar, pues muchas gracias a todos los sponsors que, como ahí veis, hoy son un montón que hacen posible que estemos aquí, pues un poco compartiendo todo nuestro conocimiento y ayudando en una causa como la de como la de ciencia terapia, que es tan chula y tan bonita, ¿no? Seguridad dinámica a nivel de objeto con Power BI. ¿Qué es esto, no? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? La agenda la cuento rápida, ¿vale? Vamos a empezar con cuáles son esos antecedentes, cuál fue ese reto que el cliente me planteó. Luego vamos a seguir con cómo lo hicimos, una descripción breve de cómo se ha conseguido esto. La propia configuración, con un esquema rapidito sobre cómo se construyó dentro de la parte de modelo semántico y cómo se puede aprovechar para, para replicarlo en uno, dos, tres informes o los que estén conectados a ese modelo semántico, ¿no? Unas consideraciones finales en plan de recopilatorio, ¿no? Y cuáles son esas ventajas de hacer este tipo de técnicas. La demo, os voy a contar, mejor dicho, sobre el PEVIX, cómo está construido todo, ¿vale? Más que una demo de hacer, va a ser de ver lo que he montado. Y luego unas conclusiones, ¿vale? Para quien no sepa quién soy, bueno, me llamo Raúl Vinosa, soy consultor y senior y Power BI Champion aquí en Avanade, donde estoy trabajando hace 4 años y algo. Estoy certificado en la P300 y DP600 en Fabric y, como ha dicho Sara, llevo la comunidad de Power BI aquí en Albacete, de donde soy y donde resido. Vale, ¿cómo surge esta necesidad? Pues el cliente, que es una empresa del sector bancario, quería controlar o ser capaz de un poco de definir qué métricas y qué KPIs ven un grupo de personas, un grupo de usuarios, y cuáles métricas y cuáles dimensiones ven otro grupo de usuarios, ¿no? Es como una especie de OLS, pero a nivel de medida y de dimensión, ¿vale? Esa era un poco su necesidad, ¿no? Ahí. El reto entonces era poder definir algún tipo de mecanismo para controlar efectivamente qué KPIs y qué dimensiones ve cada grupo de usuarios, ¿vale? Si un campo se ve o no y si una métrica se ve o no según el usuario que esté visualizando nuestro informe. No es un RLS, pero luego vamos a ver que sí que es compatible, ¿vale? Y esto surge sobre todo porque al ser una empresa del sector bancario, pues hay ciertos KPIs que pueden ser sensibles a un grupo de usuarios y querían controlar eso y solamente mostrarlos allí donde hiciera falta, ¿no? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues una técnica o lo que montamos fue una estrategia de la parte de modelado primero y luego de DAX para ser un poco capaces de controlar lo que sería esa visibilidad, ¿no? Esa seguridad, digamos, dinámica de los objetos. Em- Empezamos sobre todo con una tabla de control desconectada, donde se va a definir todos los roles y todos los usuarios y sus permisos, que es lo que pueden ver y que no, ¿vale? Una tabla auxiliar de permisos que está construida en base a esta primera, donde luego vamos a utilizarla dentro del DAX para manejar lo que sería esa visibilidad. Luego veremos que va a ser con un código de ceros y unos. Y luego ya toda la parte de DAX para controlar esa, esa visibilidad de medidas y de dimensiones y de los propios objetos que hay dentro de los slicer, cómo vamos a simular que lo que es el usuario no pueda ver ese slicer o no lo pueda seleccionar, ¿vale? Como he dicho antes, no se filtran filas, solo se ocultan, entre comillas, esos objetos y no es un RLS, ¿vale? Se va a definir una vez y se puede aprovechar en N informes a los que nos conectemos a nuestro modelo semántico.
es relativamente fácil de mantener y es escalable, ¿vale? Solo habría que añadir filas en esa tabla de control de usuarios que hemos dicho antes. Y permite gestionar todos esos per- permisos a nivel de medida y lo que son dimensiones o grupos de usuarios. ¿Cómo se configuró? Bueno, pues aquí en este diagrama veis que se construye dentro de la parte del modelo semántico mediante la construcción de una tabla de control con el email de la persona, con un rol, y aquí no está, pero se define también cuál es ese permiso, qué métrica puede ver y qué dimensión puede ver y cuáles no. ¿Vale? A partir de aquí se construye esa tabla auxiliar de permisos, donde no es más que una tabla desconectada que tira esta primera para luego ser capaz de usarla dentro del DAX, ¿vale? Y luego lo vais a ver. El propio DAX que va a controlar todas esas visualizaciones de métricas y dimensiones, y luego dentro del propio report cómo se va a gestionar eso a nivel de filtros dentro del informe. Como ventajas, pues aquí destacar que es compatible con parámetros de campo, con lo cual se puede filtrar también en el propio slicer de parámetro qué parte puede ver cada uno de los grupos de usuarios. Relativamente fácil de mantener y, y no requiere RLS, aunque sí que es complementario como luego vamos a ver. A tener en cuenta, o lo que para este cliente en concreto tuvimos que hacer fue publicar el report dentro de una app, dar roles de visor dentro del workspace, y para que el usuario pueda exportar a Excel, pues darles ese permiso también de compilación, ¿vale? En este caso. Vale, paso a la demo. Vale. Bueno, el PX que estoy mostrando en la pantalla es con lo que he construido o con lo que he intentado replicar para esta demo lo que sería esta estrategia, ¿no? Básicamente es una base de datos de recontos donde he montado un modelo estrella, ¿vale? Como veis, sencillito. Y las tablas que os he contado antes para esa estrategia de visualización son estas dos, ¿vale? Os cuento cómo las he montado sobre el propio código para intentar que entendáis un poco todo esto. La principal es esta tabla de control. Voy a ampliar un poquito, donde para simplificar, pues únicamente he incluido estos dos usuarios, bueno, tres en concreto, porque incluyo también el de mi máquina para ver que todo funcionara mientras que está desarrollando, ¿vale? Básicamente esto lo que consiste es en un poco definir la parte de contenido de esa tabla, que van a ser cuatro campos y el tipo de campo de cada uno de ellos. Lo he agrupado por rol porque luego vamos a hacer digamos, esta agrupación a nivel de medidas para que el report pueda filtrar, ¿no? Luego lo veréis. Aquí se define para cada uno de los usuarios su rol, como digo, y aquí sería lo que puede ver o no. En este caso sería el permiso de ver la métrica de ventas, ver la métrica de cantidad, costes, y luego ver o no la DIM Channel y la DIM Promotion, ¿vale? Si tiene un 1 es que sí lo puede ver, y si tiene un 0 no lo puede ver, ¿vale? No es más que esto, y el resultado de la tabla, pues una tabla desconectada con esos campos, ¿vale? Luego está la tabla de permisos que tira. Vais a ver el código que se construye automáticamente a partir del anterior mediante un distinct del campo de permisos de la otra tabla, ¿vale? Aquí luego tiraremos de esta tabla para todo el cálculo que hay que hacer de esa visibilidad, ¿no? De objeto. Vale. Por comentar también, el parámetro de campo que vamos a utilizar es este, donde también le he incluido el rol.
esos dos roles que hemos visto antes, ¿vale? Dentro de la tabla. Aquí están también para hacer o no visible cada una de las líneas, o en este caso de las métricas que contiene mi parámetro de campo, ¿vale? Los usuarios que estén dentro del rol ejecutivo pues van a ver solamente ventas y costes, y los que estén dentro del rol, digamos, operativo van a ver nada más que cantidad. A nivel de demo y solamente para simplificar, ¿vale? Después, voy a beber agua, disculpad. Vale, Tranquilo, el agua es muy necesaria. sí, 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 sí. Las métricas, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para empezar y para dar un poco más de contexto de lo que luego vamos a intentar ver dentro del servicio, para ver qué rol tiene cada uno de los usuarios, pues he puesto estas dos medidas, que no voy a entrar en cómo están construidas, ¿vale? Son bastante sencillas. Y voy directamente a lo importante. Esta métrica es la que nos gestionará la visibilidad del pa- parámetro de campo, ¿vale? Simplemente busca el user principal name, ¿vale? De lo que es el usuario conectado, filtra la tabla de control buscando el rol, ¿vale? Del usuario, y según el valor que tenga el campo a group dentro de la tabla de KPIs, que es donde tengo yo el parámetro, pues mostrará o no mostrará ese grupo de medidas para cada uno de los usuarios, ¿vale? Esto está simplemente aquí aplicado dentro del parámetro de campo, ¿vale? Para que si es uno, muestre solamente las métricas a las que tiene acceso ese grupo de usuarios, ¿vale? Si fuera cero, no me lo mostraría. Luego, más cositas por aquí. Déjame ver. Esta métrica es importante porque luego es la que se va a llamar dentro de las métricas principales de ventas, costes y cantidad. Básicamente nos dice, según el user principal name y el permiso del permiso del usuario, busca ese valor del permiso. Si recordáis, en la tabla principal, el 0 y el 1, ¿vale? Busca ese máximo y lo devuelve, ¿vale? En este caso, cuando el usuario pueda ver esa métrica o esa dimensión, nos mostrará un 1 y caso contrario un 0, ¿vale? Y eso está a nivel de las métricas base que están, en este caso, incorporadas dentro de esta matriz y dentro de esta otra tabla. ¿Cómo lo gestionamos esto para que luego se visualice, ¿no? O no se visualice según el usuario conectado? Pues en las métricas principales metemos un if de esa última métrica que hemos visto, donde nos va a decir, según el permiso que estemos gestionando, en este caso sería ver ventas, cuando el valor de esta métrica sea 1, me muestras el valor de la medida, si no, dame blanco, ¿vale? Así con las tres métricas. No entro por cuestiones de tiempo, pero están establecidas de la misma forma. A nivel de dimensiones, de lo que puede ver o no puede ver cada uno de estos grupos de usuarios. Si recordáis, en la tabla de control, los usuarios de rol ejecutivo pueden ver DIN Channel, pero no pueden ver DIN Promotion, y en el rol operativo es justo al contrario, ¿vale? Esa es un poco la idea para la demo. Entonces, como veis aquí, bueno, pues está el título del slicer, está, digamos, en gris, está atenuado para que dé la impresión de que no se tiene acceso, ¿no? Digamos. Y efectivamente, cuando se pincha, pues no se ve nada, que el usuario no va a poder hacer ningún tipo de selección. ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, aparte del color
del contenido. En este caso se gestiona con esta otra métrica, mostrar promotion en Slicer, que os voy a contar cómo la he hecho. Es un poco la misma, la misma lógica, ¿vale? Busca el user principal name, devuelve el rol de lo que es este usuario dentro de la tabla de control, ¿vale? Si ese rol coincide con el rol ejecutivo en este caso y para esta dimensión de promoción, me lo vas a ocultar, porque no quiero que el usuario que sea de nivel ejecutivo vea promoción, ¿vale? En este caso. En caso contrario, dame un 1, ¿vale? Entonces le ponemos en el filtro del selector el valor de 1 para que no lo muestre. Igual lo hacemos con el otro selector, el de Dim Channel, para el otro grupo de usuarios, que la lógica es la misma, ¿vale? Aquí lo veis explicado. Y finalmente, y para el color, ¿vale? Para ese color del título, cuando no hay posibilidad de ver lo que dentro de un slicer, lo manejamos con un formato condicional en el encabezado que tira del valor de la métrica mostrar título promoción en slicer. Que os enseño el código. Perdón, era por mostrar título. Vale. Igual, el mismo funcionamiento. Buscamos el usuario, dentro de la tabla de control vamos a ver su rol y si ese rol coincide con el valor de ejecutivo, me pones que el filtro no permitido dentro del título, en este caso del encabezado de lo que es slicer. Si no, ponme promoción, ¿vale? Como título del slicer. Igual para el otro caso, el del channel, solamente que para el otro grupo de usuarios, los que están en la tabla de control como usuarios operativos. Vale, y bastante bien de tiempo, creo. Paso a mostrar cómo se ve esto en la web, ¿vale? En el servicio de Power BI. Darme un instante que me arreglaré con las pantallas. Muy bien, tranquilo, te quedan 10 minutitos. Yo estoy siendo buena, ¿eh? Estoy dejando Vale, que vale. Bien, los bien. ponentes apuren hasta el final Vale. y voy viendo si en el chat hay preguntas. Vale, aquí tenemos el usuario principal, el que es el admin, ¿vale? Se ve bien, entiendo. Este Se ve perfecto. va a ver toda la información porque no tiene establecido en ningún RLS. Eso me recuerda que no he mostrado lo del RLS, dame un instante que lo cuente. Para la demo, pues he establecido una tabla RLS sencillita para controlar o para mostrar que es esa compatibilidad de esta estrategia con el RLS, donde digo básicamente que este usuario puede ver solamente estos tres productos, ¿vale? Y el otro, como es admin, pues aunque aquí están establecidos estos tres, va a verlos todos, ¿vale? Eso por ahí y paso a donde estaba, que era aquí, ¿vale? Lo que sí funciona, como veis, es que este usuario, como está dentro del rol ejecutivo, solamente ve ventas y costes. Efectivamente, no puede ver la cantidad, solamente puede ver estas dos. Y el filtro de promoción está desactivado para él y no puede hacer filtros de ningún tipo sobre él. Paso a mostrar lo que ve el otro usuario para que veáis que ve justamente lo contrario. Lo tengo por aquí. Vale, este sería el otro, ¿vale? El test@rulodata.microsoft.com, que como veis, efectivamente ve solamente
la cantidad y no está viendo ventas ni costes, no ve el slicer de channel y solamente ve estos tres productos porque tiene RLS activo. Y hasta aquí la demo y bueno, las conclusiones, pues básicamente que es un sistema de seguridad que es escalable, más o menos más o menos escalable, ¿vale? Luego se puede simplificar algo, creo, según estaba pensando estos días, se podría hacer algo más óptimo, es fácil de mantener por ello y es compatible con RLS, como he dicho.